Señor comisionado, de las FARC en algún momento, el Ministerio de Defensa, en otro gobierno, no en el del presidente Juan Manuel Santos, sino el de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, en ese momento se dijo que este grupo, al margen de la ley, poseía misiles tierra-aire. ¿Ellos han manifestado también su intención de entregar este tipo de armamento? ¿Le han dicho algo a la ONU en este punto específico? Y se lo pregunto porque usted fue viceministro de Defensa y tiene conocimiento de ese tipo de información. Sí, esta mañana en RCN Radio me hicieron la misma pregunta. Yo les decía, mire, hace 10 años el gobierno tenía una preocupación grande porque circulaba información de intentos de adquisición de las FARC de armamento muy avanzado tierra-aire, de los famosos SA-18 rusos. Pero realmente eso nunca se materializó, nunca tuvimos evidencia que hubiera ocurrido. Había alguna evidencia de unos misiles tierra-aire más sencillos que aparecieron en algún momento dado en el macizo colombiano. El punto aquí es que las FARC tendrán que entregar todo lo que tienen y cuando lo entreguen y Naciones Unidas reporte, pues les diremos si eso corresponde a la información que tiene el gobierno o no. Usted ha dicho, señor comisionado, que las FARC entonces posiblemente tienen la voluntad de entregar todas las armas. También dirán ellos qué armas son las que no se entregan, y me refiero específicamente a que, bueno, hay un sector, obviamente, de las FARC mayoritario, que ha manifestado su interés de cumplir con este acuerdo y dejar las armas. Pero ellos exactamente saben cuáles son sus disidencias y también saben quizás cuál es ese número total de armas que tiene al interior las FARC y cuáles no se van a entregar. En ese punto específico, ¿han dicho algo las FARC sobre las disidencias? Lo que ellos tienen que entregar, que es muy relevante para esta pregunta, son las caletas. Caletas donde puede haber tanto explosivos que tienen que ser destruidos, eso también comienza el día de hoy, el proceso de destrucción de ese armamento inestable, como caletas con armamento. Entonces, toda esa información se la tiene que entregar las FARC a las Naciones Unidas. Señor comisionado, sé que tiene poco tiempo para atendernos, pero no puedo dejar de preguntarle algo que había generado muchas dudas en los últimos días y tiene que ver con esos contenedores a donde irán a parar las armas que entreguen los 6.900 guerrilleros de las FARC, que en este momento están en esas 26 zonas veredales, transitorias. ¿Esos contenedores ya están listos? Sí, hay un lío, pero eso se está mejorando. Es una responsabilidad de las Naciones Unidas y lo que han hecho es conseguir unas cajas provisionales donde van a comenzar a almacenar el armamento mientras se construyen los contenedores al lado de los campamentos con todas las de la ley, con las cámaras, con todas las medidas de seguridad que hay que ponerles. Y a nosotros nos pareció eso razonable para dar inicio al proceso y eso es lo que va a pasar. Comisionado, para finalizar esta entrevista, los colombianos, ¿cuándo pueden esperar que concluya este proceso? ¿Cuándo quizás será esa foto final en la que las FARC entregarán su última arma? ¿Para cuándo quedó ese compromiso? Esa pregunta es muy importante porque lo que hemos dicho todo el tiempo es, mire, somos conscientes todos que ha habido una serie de retrasos en el ingreso a las zonas por diferentes razones. Son inaccesibles, muy difícil llegar a ellas, problemas logísticos, problemas de contratación que tuvo el gobierno, problemas con los comandantes de las FARC en los territorios. No viene al caso ahora entrar en el detalle. Pero eso no va a cambiar el marco del DEMA 180 y tanto el gobierno como las FARC hemos dicho que ese marco se debe cumplir y los 180 se cumplen el 1 de junio. Pues, señor Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido al programa La Noche en este día que es bastante importante, porque por un lado, es cierto que comienza ese proceso de dejación de las armas, pero al mismo tiempo comienza ese plazo en el que veremos qué tan cierta es esa voluntad por parte de este grupo guerrillero de cumplir con ese punto del acuerdo de paz, uno de los puntos más importantes, la dejación de las armas. Alto Comisionado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, muchas gracias. Solamente una última reflexión y es que, mire, nosotros llevamos aquí en Colombia, llevamos
mes y medio explicando los problemas de las zonas, qué ha pasado aquí y allá, por qué esto no ha funcionado y tal, pero no perdamos conciencia de lo que ha ocurrido. El fin de semana pasado terminó el ingreso de todos los hombres de las FARC en los frentes a las zonas veredales. Y hoy comienza el proceso de dejación de armas. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años que eso iba a ocurrir en Colombia? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener de presente. El resto lo vamos resolviendo en el camino. Pues, alto comisionado. A todos y muchas gracias de nuevo. No, a usted por haber estado con nosotros hoy con esta importante noticia. En medio del inicio de la dejación de armas por parte de las FARC, al mismo tiempo, y esta es otra noticia que queremos trabajar hoy aquí en el programa de la noche, crece la polémica ante ese paquete de 6 decretos expedidos por el gobierno colombiano que permite a eventuales y futuros desmovilizados de las FARC convertirse en escoltas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Cuál será su salario? ¿Qué requisitos deben cumplir para integrar estos cuerpos de seguridad? ¿Y cuáles son las dudas que tienen algunos sectores frente a esta medida? Se los explicamos en este informe que hemos preparado a continuación. Mientras inicia la dejación de armas de las FARC en las 26 zonas veredales, también avanza la implementación de un decreto que les podría dar nuevas armas a futuros desmovilizados de esta guerrilla, pero esta vez con fines muy distintos a los de una guerra. Hablamos de este documento, el número 300, 301 y 302 del 23 de febrero del 2017, firmado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Es parte de las facultades extraordinarias que se le otorgaron al presidente Juan Manuel Santos para implementar el Acuerdo de La Habana. En resumen, con estos textos se pretende modificar la estructura de la Unidad Nacional de Protección UNP, y uno de los puntos clave de dicha reestructuración es aumentar el número de empleados de la entidad, quienes se encargarán de la seguridad de los miembros de las FARC que integren el nuevo partido político que surja luego de su desmovilización. De acuerdo con el documento, habrán 1.200 nuevos escoltas y 12 nuevos oficiales de protección. Los esquemas de seguridad y protección tendrán en cuenta el enfoque de género para su conformación. Serán de conformación mixta, integrados por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad legal. Aunque en el decreto se habla de personas de confianza de las FARC, las directivas de la Unidad Nacional de Protección aclararon que los 1.200 cupos que se abrirán serán mixtos, es decir, no beneficiarán únicamente a desmovilizados de las FARC, sino también a policías e integrantes de otras fuerzas públicas del Estado y a particulares. Cada uno de los que conformen los esquemas de seguridad tendrá una asignación salarial mensual de 1.825.843 pesos, es decir, 21.910.116 pesos al año por escolta, y en total, por los 1.200 hombres y mujeres, la seguridad de las FARC le costaría a los colombianos más de 26.000 millones de pesos, sin contar con lo invertido en policía y otros actores que deben garantizar la seguridad de los desmovilizados. Entre los requisitos para que futuros exguerrilleros integren estos cuerpos de seguridad, figura que no pueden tener condenas por crímenes atroces, deberán ser amnistiados y serán sometidos a pruebas psicotécnicas y entrenamiento para comprobar su aptitud para el trabajo. Todos las y los agentes escoltas tendrán derecho a percibir los derechos salariales y prestacionales contemplados por la legislación para la categoría de empleo a la que accedan. El paquete de decretos ha sido blanco de críticas desde varios sectores. Hay quienes expresaron su preocupación de que estos desmovilizados y futuros escoltas puedan tener acceso a información sensible de todos los protegidos por el Estado. Por su parte, los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección reclamaron para sus funcionarios garantías laborales similares a las que tendrán los exguerrilleros que sean incorporados como escoltas de los jefes de las FARC. Son garantías tanto para los que ya están en la planta, que son los funcionarios, como para los que se encuentran tercerizados, que están esperando esa misma oportunidad. Muy bien, en este momento integramos a nuestros televidentes para que participen del tema de hoy en el programa de la noche. ¿Qué opinan ustedes de que guerrilleros de las FARC, una vez desmovilizados, puedan convertirse en escoltas pagados por el Estado colombiano?
Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Tengo hasta ahora en nuestros estudios como invitado a Diego Fernando Mora. Él es director de la Unidad Nacional de Protección ya hace 2 años. Ha estado al frente de esta entidad y tiene en sus manos en ese momento esta profunda polémica. Señor Diego Fernando Mora, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, muy agradecido por esta invitación. ¿Cómo ha recibido usted esta polémica? Ha sido bastante fuerte. Digamos que hace unos meses cuando usted estuvo en La Habana, Cuba, en ese momento se habló muchísimo de la forma como se iban a proteger a esos eventuales jefes de las FARC, inclusive a varios desmovilizados, y ese era un gran reto que tenía el Estado en ese momento. Hoy ya se conoce la noticia que efectivamente estos escoltas serán integrantes de las FARC. ¿Qué piensa usted de esta polémica que se ha generado? Bueno, mira, yo creo que aquí lo que hay es una gran desinformación, no solo porque seguramente no ha habido el tiempo de desarrollar muchos de estos temas con la suficiente profundidad sobre todo para el conocimiento de la opinión pública, y también pues desinformación provocada también por varios sectores que aprovechan de todas formas pues ciertos detalles para confundir lo que realmente se está haciendo acá. Evidentemente hay que partir de un principio, y es que tenemos que proteger no solo a aquellos miembros de las FARC que están en proceso de reincorporación y que van a terminar este proceso de paz incorporándose ya a la vida civil, sino también a todos aquellos miembros o futuros miembros de los movimientos o partidos políticos o movimiento o partido político que surja a partir de este proceso de paz. Y es lógico que pues seguramente muchos de estos futuros miembros de estos partidos o movimientos no necesariamente también serán ex miembros de las FARC, sino que seguramente serán personas que tienen algunas afinidades políticas o ideológicas con estos movimientos. ¿Por qué considera usted, señor Diego Mora, que no es peligroso, por ejemplo, en este momento, entregarle armas a exintegrantes de las FARC y entregarle facultades de escolta? Yo creo que por un lado usted asegura que hay desinformación, pero también hay unos temores, digamos, legítimos en algunos sectores de la población que se hacen esas preguntas. Por ejemplo, le hago esa puntualmente. ¿Por qué no es peligroso entregarle armas a unas personas que acabaron de desmovilizarse? Bueno, mire, primero que todo, este no es un tema nuevo. Segundo, no estamos improvisando. Hay que recordar que en el momento en el cual se desmovilizó el M-19, el Quintín Lame y otros grupos en su momento, muchas de estas personas ingresaron como funcionarios al DAS en ese momento para hacer parte de los esquemas de protección también de personas que se desmovilizaron de estos grupos. Entonces no es la primera vez que esto sucede. Además, pues fue una experiencia en términos generales positiva. La información que me han dado es que alrededor de 600 miembros del M-19 en su momento entraron como escoltas al DAS a pertenecer a grupos mixtos de escoltas de protección, con una diferencia. En ese momento había un mayor componente de hombres del DAS dentro de los esquemas de protección y un menor componente de hombres del M-19. En la actualidad, y llamémoslo como de carácter informativo, aún en la Unidad Nacional de Protección hay escoltas del M-19 que en su momento ingresaron por ese proceso de paz y son personas que han demostrado su profesionalismo, que han demostrado un carácter, que han demostrado ser buenos escoltas, ser buenos en su trabajo y aún así pertenecen y pues siguen perteneciendo al cuerpo de escoltas. Eso por un lado. Sí. Ahora, segundo, aquí dentro de los acuerdos se establecieron que se iban a crear unos cuerpos mixtos de protección en los cuales hay personas de confianza de los protegidos o de esta nueva población que vamos a tener como objetivo proteger, situación que tampoco es nueva en un programa de protección. En este caso, por ejemplo, puedo dar ejemplo, la UP o el PSC
tienen dentro de sus cuerpos de escoltas personas que son de su entera confianza. Sí. Hay muchas personas que también están en unos riesgos bastante complejos, en una situación de amenaza bastante compleja, que exigen que las personas que los acompañen sean de su entera confianza, que es más que lógico pensarlo. Más que normal. Más que normal, porque sencillamente estamos hablando no solo de su actividad y de su invasión a la privacidad, sino también de que ellos quieren tener al lado personas que realmente estén en capacidad y en disposición de entregar su vida por ellos mismos. Entonces, es normal que se pida que los escoltas sean personas de confianza. Y por otra parte, va a estar un componente de policía y un componente también de escoltas de la Unidad Nacional de Protección. ¿En qué proporción? En la proporción que se determine en los análisis y en los estudios de riesgo y amenaza que se harán en la mesa técnica, que también está debidamente confirmada. Ahora, ¿cualquier integrante de las FARC puede llegar a ser escolta? No, entonces, ahora viene la otra parte. Se ha especulado, se ha dicho que es que van a ingresar inmediatamente 1.200 escoltas, todos o guerrilleros de las FARC, pongámoslo en esos términos, reincorporados a la planta de la Unidad Nacional de Protección. Eso no es así. Estos 1.200 escoltas es lo que estimamos que se va a necesitar en este nuevo programa de protección, que no necesariamente va a ser este año, puede ser en el desarrollo del programa, que es en 1, 2, 3 o 4 años, de acuerdo a los niveles de amenaza. Estos 1.200 escoltas pueden ser o personas desmovilizadas o en reincorporación de las FARC, o pueden ser escoltas que sean de confianza de la nueva población y que sean postulados por los protegidos para hacer parte del cuerpo de escoltas. No necesariamente es guerrilleros. O sea, esto no es algo de un día para otro. Segundo, si fuera, en términos generales, los requisitos para pertenecer al cuerpo de escoltas, y ya hablemoslo específicamente para una persona en proceso de reincorporación de las FARC, son: 1, debe tener primaria básica, llamémoslo así. Segundo, no debe haber sido condenado ni debe haber participado en delitos, en la ejecución de delitos de lesa humanidad. No debe tener ninguna condena penal. Debe haber pasado por el proceso de dejación de armas. Y finalmente haber sido amnistiado o haber sido cobijado por la ley de amnistía o indulto. Ahí, llamémoslo, pasa la primera prueba. Luego viene la segunda parte, que son los exámenes de confiabilidad y de aptitud. Entonces tenemos unos exámenes psicológicos, porque es evidente que no todo el mundo tiene la capacidad para enfrentar este nuevo trabajo. El punto es que no basta con que lo postule, por ejemplo, un jefe de las FARC, un excabecilla de las FARC, para que sencillamente a esa persona se le entregue un arma y se le entregue la facultad de escolta. No, porque es que acá estamos hablando de un principio básico, estamos hablando del principio de protegerle la vida a estas personas que están en riesgo, en amenaza, y ellos son los primeros que quieren y que exigen de que esas personas que hagan parte de ese cuerpo de protección sean personas que cumplan con los requisitos mínimos y además exigentes para cumplir esa labor. Y por último, pues haremos unos exámenes de polígrafo precisamente, y van a tener un periodo de más o menos 2 meses, 200 horas de capacitación en muchos aspectos para poder llegar a ser escoltas. Pues vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Ya está con nosotros Samuel Hoyos, quien es representante a la Cámara, nos está acompañando a esta hora, lo van a ver ustedes a esta hora acá en la ciudad de Bogotá. Él ha sido uno de los congresistas que mayores críticas ha formulado frente a estos decretos expedidos por el gobierno nacional. Nos estará acompañando en el segundo bloque. Yo los invito a ustedes, a nuestros televidentes, a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Les hemos consultado hoy su opinión frente a este tema que genera tanta polémica. ¿Qué opinan ustedes de que guerrilleros de las FARC, una vez desmovilizados, puedan convertirse en escoltas pagados por el Estado? Sus opiniones a través de las cuentas de Twitter. Más adelante las estaremos leyendo. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.